Los saludo a todos cordialmente y en esta segunda jornada de divulgación sobre líneas de investigación en educación en disciplinas tecnológicas, modalidad virtual, que organiza la Universidad Nacional de Catamarca, presento una reflexión que tiene como título La pregunta, un recurso pedagógico en la enseñanza virtual. Mi nombre es Mónica Barberá de Estrella. Me desempeño en la Cátedra de Química para Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta, y el tema de la palabra, de la expresión oral y del significado desde el punto de vista pedagógico es de mucho interés para mí. De hecho, finalicé la especialidad en docencia universitaria que se dicta en la Universidad Nacional de Salta, y mi título de mi trabajo de posgrado, mi tesis de especialidad, es lectura, escritura y discusión de textos en química orgánica. Volviendo entonces a la palabra, traigo una reflexión de Paulo Freire sobre el tema de la pregunta, como desde el punto de vista de la pedagogía de la pregunta, él dice que es necesario desarrollarla porque hasta ahora se ha desarrollado la pedagogía de la respuesta, y que los docentes en general responden preguntas que los alumnos no formulan. En una idea, entiendo yo, de que la pedagogía de la pregunta es una pedagogía que propone un diálogo pedagógico entre los docentes y los alumnos, procurando así una mayor participación de los alumnos, una mayor actividad, y la pedagogía de la respuesta está más relacionada con la pedagogía tradicional, la del profesor monologando, y esto de que responde preguntas que no se le han hecho porque no favorece, digamos, la atención de los alumnos, el interés por aprender. Entonces, en la medida que ese rol del alumno y el rol de más activo con las preguntas, vamos a favorecer la construcción de conocimientos. A partir de allí, y desde este paradigma que plantea Freire, entiendo yo que la época actual, donde la enseñanza virtual es central debido a la pandemia de la COVID-19, se ha modificado el escenario educativo. Ahora nuestro lugar de encuentro ya no es el aula física, sino la plataforma Moodle, el aula virtual. Y allí entonces los alumnos, como propone Freire, tienen que tener una actitud más activa, y por lo tanto también el profesor modificar, transformarse en ya no es más el monologuista, el centro del aula, sino que es el creador y animador de situaciones de aprendizaje, que debe generar materiales didácticos con otros soportes escritos y audiovisuales, ponerlos a disposición en la plataforma, y de esa manera lograr llegar a sus alumnos, a los cuales no puede tener, no coincide en forma espacial y temporal. Por eso es que también tiene que trabajar mucho con la comunicación, con las herramientas asíncronas y las síncronas, en este caso las videoconferencias, para poder conectarse con ellos y llevar a cabo la tarea de la docencia. Es muy importante su rol como motivador de aprendizaje, por eso es importante que responda rápidamente a los requerimientos, a las preguntas de sus alumnos, para que ese interrogante tenga vida, reciba respuesta y a su vez sea generador de nuevas preguntas. También este sistema, las herramientas tecnológicas, es necesario manejarlas, perfeccionar su manejo para aprovecharlas al máximo, y así en ese camino se pueden descubrir nuevas alternativas, como poder trabajar en forma colaborativa con trabajos, con documentos compartidos entre los alumnos, entre los docentes y entre ambos. Así fue que en las videoconferencias descubrí que el vehículo más importante de comunicación que tenía con los alumnos era la pregunta, y la pregunta fue finalmente la gran tuvo un papel protagónico en esas clases, porque a partir de ella
pude ayudar a construir aprendizajes, desarrollar actitudes inquisitivas, activar el pensamiento crítico, impulsar la reflexión de los aprendizajes en un intento de una enseñanza que logre aprendizajes significativos y no memorísticos. A su vez se generó un clima de mayor, más relajado, más llano, más democrático. Los alumnos se sentían más libres de participar, porque aquel alumno que quiere participar y pregunta es porque necesita saber, y si necesita saber tiene que querer saber, y al querer saber toma conciencia de su propio aprendizaje. Entonces empezamos a trabajar también la parte metacognitiva. Con las preguntas se puede enseñar, o sea, abrir un tema, insistir en un punto, recuperar un tema anterior, reflexionar sobre un contenido, detenerse en una exposición demasiado larga, aclarar dudas, verificar la atención y la comprensión, porque justamente las preguntas eran para verificar si habían trabajado con el material que estaba dispuesto ya en la plataforma, si lo habían entendido, finalmente si servía ese material y si no había que modificarlo. Entonces ahí yo podía obtener información para poder ir mejorando mi propuesta de docencia y también utilizar también los materiales para la retroalimentación. También pude profundizar el conocimiento a través de la enseñanza, porque a mí me interesa justamente la enseñanza en forma no descriptiva, ni tampoco me interesa generar aprendizajes memorísticos, sino aprendizajes significativos. Los alumnos pudieron aprender porque podían aclarar dudas, revisar ideas preconcebidas, revisar una forma de razonamiento, desarrollar la expresión oral, aprender a preguntar y ejercitar la metacognición. ¿Cómo deben ser esas preguntas? O sea, el arte de preguntar es la dialéctica. ¿Cómo deben ser esas preguntas? O la mejor pregunta va a ser aquella que sea clara, concisa, breve y directa, lo que tiene que ver con la elaboración. Acordes con el nivel del curso, eso tiene que ver con la inteligibilidad de las preguntas. Coincidentes con la profundidad y complejidad del tratamiento de los temas. Sí, eso tiene que ver con los contenidos y con los objetivos del curso. Desafiantes, que incentiven la indagación y sean fuentes de nuevas preguntas. Esto tiene que ver con motivar el estudio y procurar el desarrollo del pensamiento crítico. Antes de finalizar, quiero dejar mi última reflexión diciendo que en la enseñanza las preguntas son más importantes que las respuestas, porque estas tienden a ser provisorias, pero es necesario formularlas en forma clara, concisa e inteligible para el auditorio. En el escenario educativo virtual y según mi experiencia, las preguntas adquieren una importancia esencial. Al preguntarse cuál es la mejor pregunta, la respuesta que se impone es aquella que estimule la curiosidad, el interés por aprender y fundamentalmente el pensamiento crítico, que es el fin último de la educación. Para esta reflexión consulté la bibliografía Educar con aulas virtuales de Barbera Badía, Tecnologías educativas en tiempos de Internet, de Edith Litwin como compiladora, dos trabajos relacionados con la pedagogía de la pregunta, una contribución para el aprendizaje de Zulueta Araujo, y Horizonte y estructura de la pregunta pedagógica de Rillo y otros. Gracias.